Como siempre, le damos la más cordial bienvenida aquí con nosotros en Pepe y Luis, en LFM Opinión. Hoy seguimos en este segundo episodio de Diseccionando al Mexicano. En el último tramo de nuestra plática hablamos de lo que es la creencia y lo que es el saber, y de lo que implica creer y lo que no implica el saber, y la diferencia de poder cambiar de opinión en el saber y de aferrarse a las creencias. Y también hablamos, de alguna manera, en ese ejercicio del fenómeno del mexicano, de la fenomenología del mexicano, que a mediados del siglo pasado el grupo Hiperión hizo por primera vez, haciendo objeto del estudio al mexicano. ¿Cómo somos el mexicano? Se llamó la mexicanidad. Algo que tenemos pendiente, que tenemos que actualizar. Y quizás este sea el inicio de este ejercicio, porque aquí estamos tratando de diseccionar al mexicano. Y bueno, los saludamos como siempre sus amigos Pepe y Luis. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Estaba yo a punto de decir muy bien, ¿no? Porque es lo que decimos. ¿Cómo estoy? Híjole, mano, acojonado. Estoy sorprendido. No pensé, yo sabía que las cosas eran mal, venían mal, pero la verdad me ha sorprendido la dimensión y la duración. Ahora sí creo que estamos totalmente absortos, o más bien al revés, estamos totalmente inmersos en esto. Y lo dejo así para ponerle nombre. Sí, Dura y dura y dura. Entonces, ¿cómo estoy? Pues acojonado. acojonado. Tú siempre dijiste que esto se iba a poner peor, Sí, pero nunca creímos que llegáramos a esto. no, es que los detalles, las anécdotas, lo que vimos ayer en la ceremonia ritual de la Constitución, es de verdad una mezcla de Chava Flores, Los Miserables de Víctor Hugo, Los Supermachos, la familia Burrón, todo eso junto a la N. Hermelinda Linda, Nada más faltaron los, ¿cómo se llama? Las Memín Pingüín, faltaron ¿los las quién? matracas, Sí, las matracas. pero ahí vienen, ¿eh? No No. tardan, no tardan. Sí, sí. Bueno, pues vamos a retomar nuestro camino, mi Sí, querido Pepe. Ya hablábamos la última vez de que es muy difícil dejar una creencia. Es muy fácil dejar un conocimiento porque, bueno, si llega un conocimiento nuevo y te convence, pues estás dispuesto a aceptarlo. Pero una creencia te va, pues, tu seguridad, tu certeza, tu tranquilidad, inclusive hasta tu pasividad, porque cuando ya tienes algo y alguien en quien creer, pues ese ya es problema de él, ¿no? Él lo va a resolver, yo claro, ya estoy tranquilo, ¿no? claro. Ya aquí estoy y lo que él diga o lo que pase va a ser bueno, ¿no? Sí, Y sin embargo, a mí me viene un cuestionamiento, porque nosotros logramos en el sistema político mexicano generar una creencia que sin embargo fue cambiando de sujetos, de personas, ¿no? Entonces, bueno, primero creímos primero en Madero, y luego en Carranza, y luego en Obregón, y luego en Calles, y luego en Cárdenas, y así te vas, ¿no? Y pudieras entender dentro del sistema político priista, pues que eran las mismas gatas revolcadas o los mismos gatos revolcados, y bueno, ¿no? Es la misma creencia, pero con diferentes personajes. Pero llegó Fox y fue el mismo fenómeno. Creímos ciegamente en Fox. Y luego llegó Calderón y creímos ciegamente en Calderón. Y luego nos fuimos un paso atrás y regresó el PRI y creímos ciegamente en Peña. Y finalmente llega López Obrador y ahí fue el acabose porque creímos hasta el absurdo en López Obrador. Bueno, yo nunca, pero
muchos sí, y de repente nos presentan a Es Claudia, que yo no termino de verle absolutamente ninguna propiedad, perdón lo que voy a decir, propiedad propia de ella, algo que responda a ella, algo que puedas adjetivar a la persona, pero sin embargo, 36 millones de votos le dieron su confianza. Entonces, mi pregunta, mi querido Pepe, para el día de hoy, si te parece, es, ¿cómo puede ser la misma creencia con diferentes personajes? Es decir, ¿cómo puedes creerle a un Fox y a un Cárdenas tan diversos, ¿no? ¿Cómo puedes creerle a un López Obrador y a un Peña? ¿Cómo puedes creerle a una Claudia y a un Calderón o a un Miguel de la Madrid? ¿No? Más o menos ahí igual de parejos de destemplados, sin color, ¿no? Pero en fin, es la misma creencia, cambia la creencia. ¿Por qué podemos cambiar de creencia tan fácilmente los mexicanos? A ver, mi Luis, yo creo, digo, yo no soy historiador, pero sí soy un interesado en la historia de México. Y yo creo que a mí me ha llamado la atención, me han llamado la atención muchas cosas de cómo somos. Y esto tiene que ver con que soy simplemente chismoso. Pero desde muy chico yo me preguntaba por qué somos así. Tuve una Uh -huh, familia uh tan -huh. grande y tan variada que en mi familia había de todo, de todo. Pero una cosa común es que había muchas cosas sorprendentes en mi familia, ¿no? Yo juntaba y decía, es que en mi familia 2 más 2 no dan 4, ¿no? Si volteo para acá dan 5, si volteo para allá dan 6, y si volteo para acá no hay nada, pues ¿qué es esto? Entonces mi primer objeto de reflexión fue mi familia. Pero conforme fui creciendo, en virtud y gracia, como dice el refrán, me fui dando cuenta que mi familia pues es una muestra representativa del país y que no es nada raro. O sea, hay muchos como mi prima A, muchos como mi primo B, muchos como mi tío. Entonces, digamos, yo tuve la suerte de tener un pequeño, ¿cómo se llama? Grupo, Laboratorio. un grupo de enfoque. Uh -huh, Pero uh a tu -huh. pregunta, yo sostengo, en serio, lo sostengo como hipótesis explicativa, que origen es destino. La frase no es mía, es una frase muy vieja, muy manida. Sor Juana, Octavio Paz y 10.000 clásicos la han dicho, entre ellos Freud. Solamente la saco y la uso porque me parece una hipótesis poderosa para explicar, ¿no? Nuestros conocimientos, nuestras experiencias tempranas son tan importantes que nos dejan sellados, Uh de tal -huh. manera que tendemos a repetir. Con el paso del tiempo, lo opuesto de repetir sería, pues, cambiar o reparar. Y sin embargo, lo vemos en la vida cotidiana, sobre todo en el lado que nos es doloroso, que son los problemas, que repetimos nuestra manera de ser, que fue la causa de los, porque ¿cómo Uh vamos a -huh. aceptar que tenemos un problema? Después negamos que sea obra nuestra. No, pues el problema es culpa de otro. Después negamos que nosotros hayamos fallado. No estás hablando de Calderón forzosamente, No, del que sea. del Después que sea. Ah, bueno. negamos, ¿no? Que hayamos fallado. Y con el paso del tiempo, como la realidad es necia, pues empezamos a aceptar, pues que sí, el problema sí lo tenemos y sí es real, y la verdad es que sí metimos la pata, y la verdad es que sí. Pero entonces viene la pregunta, ¿pero qué podíamos hacer? Con lo cual se cierra el círculo, es la confesión. Ok, acepto que repetí, pero ¿qué podía yo hacer? O sea, no está en mí no repetir. La frase ¿qué podía yo hacer? Es la aceptación por parte del sujeto que no le quedaba de otra. Uh -huh, No uh -huh. comentó porque ¿qué podía hacer? Sobre la base de esa hipótesis, yo pienso que nuestros orígenes, tanto precolombinos como luego de los conquistadores, está la figura del poder.
¿no? En las culturas precolombinas sabemos, hasta donde sabemos, que las grandes poblaciones fueron el agregado de pequeñas comunidades agrícolas y se fueron agregando mediante un fenómeno de expansión de los poderosos, las fueron subsumiendo, distantes o cercanas, las fueron, digamos, dominando. Sí, Entonces, porque necesitaban fuerza de trabajo para construir las pirámides y los templos. claro. Y entonces, pues por las buenas o por las malas, eh, fueron generando esas comunidades más amplias, ¿no? Ahora, si nos vamos al origen, una comunidad agrícola pequeña, pues es un triángulo, es una base poblacional reducida, pero que tiene hacia arriba de esa base poblacional alguien que ordena, alguien que manda, alguien que señale el camino, el jefe, ¿no? Vamos a ponerle concepto teórico, el poder, el que ocupa el poder. Y entonces la experiencia nos mostró que el poder del poder era tal, ¿no? Que si quería hacerte daño, te lo hacía. Y Ujú. si quería favorecerte, te favorecía. Entonces, ¿qué relación establecer con ese que lo puede todo, ¿no? Si se enoja, te chinga. Pero si te tiene por consentido, pues te consiente. Pues la primera pauta de comportamiento es no lo hagas enojar, ¿no? Ujú. Pues es elemental. ¿Qué no ves que si se enoja te rompe la madre? Entonces, no lo hagas enojar, ¿no? Hay anécdotas que yo he recogido que me parecen magníficas, ¿no? Hace años asistí a un curso de la historia de la cocina mexicana con una maestra muy docta en el tema y ella desarrollaba la tesis de que, digamos, la reglamentación de las comunidades prehispánicas, no estamos hablando de un código escrito, pero sí de Ujú. Ujú. normas que se establecían, es que estaba prohibido echar mano, ya no digamos comerse, adueñarse de nada que no estuviera ya en el piso. ¿Qué quiere decir esto? Oye, hay una manzana en el árbol y si la bajamos, no está prohibido, ¿no? Vamos a esperar que se caiga. Eso abre la Ya si puerta se cae, es de todos. y si la tiramos, tú dices que hay una vez en el piso, bueno, vamos haciendo como que se cayó. Pero lo importante es solo podemos disponer de lo que está en el piso. Oye, hay un conejo, no, está vivo. Espérate que se muera y entonces sí le entramos. Entonces ella decía, ese es el origen de por qué nuestras culturas prehispánicas comen insectos, porque los Ujú. insectos están en la tierra. A mí me pareció sorprendente y ominoso, porque hemos hecho de eso una leyenda, ¿no? Somos una cultura a tal grado sofisticada que cuando nadie se fijaba en esas delicatessen de la alimentación, aquí en América ya andábamos sabiendo cómo cocinar chapulines, lo que Ujú. éramos muy avanzados, ¿no? Francia tardó 2000 años en descubrir que los chapulines se comen. O por ejemplo, los caracoles. Por Los, los caracoles, claro. los lugares donde se reproducen más los caracoles es en los panteones. Entonces, pues, claro, pues están más cerca del muerto que ninguno. Entonces a mí me sorprendió mucho. Pero esa parece ser una beta cierta. Ujú. Ujú. Quien detenta el poder, quien está ahí, es el que reparte bienes y males. Porque el poder es ese. Él puede lo que De, nosotros no podemos. claro. De alguna manera atrae y causa miedo, Claro. ¿no? Entonces, primero, nuestra vida gira en torno a ese. Hay que cuidarnos de ese y hay que cultivar a ese, ¿no? Oye, un comportamiento, digamos, ambiguo porque incluye los dos extremos, sí, y ahí está lo contradictorio. Oye, pero ¿cómo puede ser que critiques a ese al que admiras? Bueno, lo admiro, O pues a ese del que comes, así es, ¿no? ¿no? Entonces ahí hay una ambivalencia, ¿no? ¿Cómo es posible que llegado el momento podamos hablar mal y hasta expresar sentimientos antagónicos a ese, a quien por otro lado en otro momento nos hincamos y le pedimos y le suplicamos? Pues la razón es muy fácil, es que si algo tiene el poder, es que tiene el poder.
de hacer bien y mal. Si lo provocas y hasta si no lo provocas, te puede hacer todo el mal. Pero si quedas bien con él, y una palabra muy mexicana, si te lo granjeas, no, pues ya la hiciste. Ahora sí ya vas en caballo de la hacienda. Entonces la pregunta, ¿estamos hablando de alguien? No, del que está ahí. Oye, pero el viejo que estaba ahí ya se murió, pues llegó a otro, pues ese, ¿no? No hables mal de él, no, no hables mal Es de él. el Quetzalcóatl que se fue y regresó. Oye, pero este no fue el que se fue. Da lo mismo. Ya regresó y No le, este es ahora el que manda, ¿no? no le pongas nombre, no se vaya a ofender es. Claro, claro. Pero ahí hay una cosa interesante, todo parece indicar que los pueblos, por lo menos de esta, digamos, latitud del mundo, son los pueblos ecuatorianos, los pueblos arriba del Ecuador, y el origen de muchos de ellos, o emparentados con, fueron los olmecas. De tal Ujú, manera que ujú. vamos a los vestigios de los olmecas. Las cabezas olmecas son muy impresionantes, pero lo que más me impresiona a mí es que no tiene pies, Ni no, manos, ni cuello, no, nada. inmensa cabeza inmóvil. Ahora, imagínate yendo caminando por la selva, de repente volteas y te topas con esa cabeza. No, pues La es madre. impresionantísimo. Ahora, ¿qué es lo que no? Ahora, ¿qué quiere decir esa cabeza sin cuerpo y monstruosa? Vamos a abordar sobre eso, ¿no? Las piernas sirven para caminar y correr, las manos para agarrar y lanzar, la cabeza, la cabeza Para pensar, para ver, para hablar, para oír, para pensar, es decir, son las dotes superiores, son las características humanas más temibles. Cuando decimos como no te vaya a ver, cállate, no te vayan a oír, a oír, sí. aguas, no vayan a pensar. ¿Qué tal si decide Y habla. en la cabeza está el poder? Una inmensa cabeza a mitad de todo, que todo lo ve, todo lo escucha, todo lo piensa, todo lo decide por sí solo. Y todo lo dice. No necesita pies, no necesita manos. Él no es el que hace, es el que resuelve qué se hace. No, no, pues es temible, temible. Ujú. Pero por otro lado, tú dices, ¿cómo es posible que el ser humano haya adorado a una cabeza, si se supone que lo que nos causa admiración es la destreza, la habilidad, la belleza, ¿no? La ligereza, la velocidad, la capacidad de moverse? Bueno, pues la cabeza olmeca contraviene eso. Y sin Ujú, ujú. embargo, es, digamos, el símbolo del poder de la raza más importante de esta zona del mundo. Bueno, entonces volvamos. El origen de México. El origen. Entonces estamos hablando de comunidades agrícolas pequeñas que se van montando unas a otras, ¿verdad? Es decir, esta comunidad que tiene su poder, llegó el momento, el señor del poder no pudo con el poder de arriba, pues se lo chupó, ¿no? Y así Ujú. se van formando pirámides de pirámides, ¿no? Eso era Mesoamérica. Que además es la forma como se fueron construyendo las pirámides, una arriba de otra, ¿no? Una Esa- capa arriba de otra, claro. Y el que llegaba nuevo quería su pirámide. Más alta, más grande, Exacto, 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 pero sobre la exacto. pirámide, ¿no? No, no, pues yo me apoyo en el de abajo, sino que el de arriba no sirve para que te apoyes. Lo Claro, entierro. claro, porque es la mía, la que se ve es la mía. Oye, pero abajo, la de abajo no importa, la que es la mía, ¿no? Y la mía es más alta, más cerca del cielo, más poderosa. Pero ahora, veamos, llegan los españoles, que todavía no se llaman Ujú. españoles, ¿no? Que por cierto hay una anécdota ahí que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Más allá del descubrimiento de América, donde hay un detalle que llama la atención, ¿por qué a Cristóbal Colón le dieron tales reconocimientos antes de venir a América?
porque tú dices, bueno, es el gran descubridor de América, regresa a Europa, pues se merece Pero todavía no había descubierto nada cuando le dieron toda la confianza. la confianza y los nombramientos y el acceso a palacio y a todo, ¿no? Allá hay un chisme, hay una versión, yo no tengo elementos para corroborarla, pero es interesante. La versión es que primero no era italiano, sino judío, era un hombre con visión de negocios, como se diría ahora, y si tenía tales, digamos, atributos, probablemente le rascaba la espalda a Isabel. Entonces, al revés, Isabel, vamos a descubrir América, allá hay riqueza, yo sé. ¿Tú crees? Sí, pero necesito barcos, consíguelos, ¿no? Mi reina, consíguelos. Pues la otra lo consiguió, Y ahora sí que era su reina. claro. Pero Felipe, pues no debe haber estado muy cómodo, pero tampoco podía decir mucho, porque Isabel era más poderosa que Felipe. Entonces, y si además el negocio estaba en ciernes, pues le convenía que se viniera a conquistar América, ¿no? Porque así dejaba la espalda de Isabel. Pero sea cierto o no, una vez que descubren que aquí sí hay lo que se suponía que había, pues entonces la cosa va a estar padre, ¿no? Y ahí la anécdota más importante es que la conquista, digamos, primero el descubrimiento y después la conquista, es una empresa de negocio de los reyes de España, los reyes de Castilla y Aragón y del Vaticano. Es una joint venture, ¿no? Que tiene su origen en que en su momento Isabel y Felipe pues se querían casar, pero no se podían casar porque eran parientes Claro, y eran necesitaban primos. la venia del Vaticano. Pero resulta que un obispo de los reinos de España, los detalles pequeños no me voy a detener en ellos, era primo de Isabel. Entonces le hizo el milagro. Una vez llegando al papado, les dio el permiso. O sea, ya estaban asociados en el permiso, ¿no? Pero además no eran Romeo y Julieta. Así es, Eran dos reinos que necesitaban reunirse para reconquistar la península ibérica, ¿sí? así Y es. que la única manera pues, era que el primo el primo en Roma les diera el permiso, ¿no? Y una vez que logran Y además, perdón lo que ya me estoy yendo, pero mi querido Pepe, pues, ¿qué voy a hacer? Lo que hace Isabel para llegar al trono es encerrar a la Beltraneja, que era la verdadera sucesora de la corona. era la Y cosa, claro, y la historia le paga a Isabel con que su hija, Juana, es encerrada como ella encerró a la Beltraneja, así es, por cierto, muchos más años de lo que la Beltraneja estuvo encerrada, pero así es. hay esa anécdota. Por favor, ya no te interrumpo. Una vez que ya descubrimos y que ya vimos que ahí hay de dónde, ¿no? Pues entonces ocurre un hecho verdaderamente descabellado, ¿no? El Papa le otorga, ¿no? A Isabel y su marido, ¿no? Todas las tierras de Allende, ¿no? Este lugar donde se acababa el mundo, ¿no? Nunca nadie le ha dado un regalo más grande a nadie. Sí, Además, en nombre de Dios, ¿eh? Es, sí, claro. ¿no? Te Te regalo. estoy regalando lo que no sé que exista, pero si encuentras algo es tuyo. Lo que esté más allá o más para acá es de Portugal. El regalo, ¿no? Más allá de aquí, en nombre de Dios, no, 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 no de cualquier cosa, ¿no? No es cosa de la escritura, ¿no? En No, nombre, hombre, pues imagínate López Obrador lo que hubiese hecho en aquel entonces, hombre. Pero bueno, entonces, la Comunidad de América es un gran negocio entre la iglesia y dos reinos de la península, un gran negocio. Ok, ahora viene el problema complicado, ya sabemos que está ahí. Ahora tenemos que mandar gente para que tome posesión de lo que es suyo a nombre del rey, van ustedes, y al nombre de Dios, que voy yo. ¿A quién mandamos? Hay un detalle que los historiadores han encontrado que a mí me parece fascinante y es tan abundante el material que por supuesto no lo conozco todo, ni puedo decir qué parte, pero
Hay investigadores que han encontrado, llegado ese momento, el Vaticano se planteó, nunca hemos cristianizado a individuos que son salvajes. Hemos luchado contra los moros, hemos luchado contra esto, pero no sabemos cómo se cristianiza. Sí, sí. Hemos hecho cruzadas para conquistar al enemigo, al infiel. Pero estos pobres homínidos que no sabemos ni quiénes son, ni si son humanos, Exacto, ¿cómo los cristianizamos? ¿qué vamos a hacer? Entonces, estos hallazgos muestran que hicieron toda una investigación para hacer un plan de Ujú, ujú. cristianización para España, un plan de creencias para el Vaticano, un plan para hacerlos nuestros, hacerlos a nuestra forma. Y viene la pregunta, bueno, el plan ya está, entonces tú pones soldados y yo pongo monjes. Entonces tú llegas y tomas posesión de los objetos y de las personas, y yo tomo posesión de las almas. Vamos, vamos. Ok, el plan es, ¿a quién mandamos? ¿No? Pues se antoja que no era muy racional que mandaran a sus grandes talentos, ¿qué tal que no regresaban, no? Entonces mandaron una serie de gentes de los cuales si no regresaban, pues se podía prescindir. Y entonces les dieron la oportunidad. ¿Quieren la libertad? Pues órale, se va en América, ¿no? Quieren tener lo que nunca han tenido, pues órale, se van a América. En nombre Y nuestro, si, y, no, y además, si no quieres que te persiga, porque resulta que dudo de que seas cristiano, porque tienes ascendencia mora o es, judía, pues mejor vete para allá. entonces ahí vienen. Ponte a pensar, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué podría venir en la cabeza de aquellos de esos que pensaran, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque los que vamos a dar la cara somos nosotros, somos poquitos, ¿no? Y si allá hay muchos, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces la gran pregunta es, ¿cómo serán estos? ¿Qué tal que son aguerridos? ¿Qué tal que son, digamos, como los nórdicos, ¿no? Los vikingos. ¿Qué tal que son como los griegos? No sabemos. Entonces, cuando llegan, ¿con qué se encuentran? Se encuentran con comunidades piramidales en donde la población está sujeta al poder desde arriba. Ujú, ujú. Primera conclusión, no nos vamos a pelear con el de arriba, al contrario, nos vamos a ser amigos del de arriba. Si nos conquistamos al de arriba, los demás pues seguirán a lo que indique el de arriba. Okay. Y entonces así empiezan a tomar contacto con los, digamos, con los caciques de la zona tropical a donde fueron descendiendo. Y estos que, ¿Cómo? ¿Sí? Cortés con los tlaxcaltecas entonces, se alía con el los cacique, caciques tlaxcaltecas para combatir a los aztecas, ¿no? A los mexicas, exactamente, cuando llega y se granjea al de arriba, pues ahí se intercambian regalos, le regalan a la Martinica, y a entonces, la Malinche. ¿cómo está aquí la cosa? ¿Qué es lo que le dice el gran poder con el que habla? Pues mira, nosotros aquí estamos bien, como puedes ver, ¿no? Aquí mando yo. Pero fíjate que más allá hay otro que puede más. ¿Cómo? Pues sí. ¿Puede más que tú? Sí. Y entonces, pues es el lío. Y la mentalidad que uno traía, ¿cómo me voy a hacer de estos? Llega y entiende que están organizados por triángulos y por pirámides. Pues hay que ir conquistando, como si vas sacando de los árboles, ¿va? Hay que ir desgranando las manzanas para hacer el bonche, ¿va? Entonces, los de allá son cabrones terribles. No decía los de allá son como yo con los de aquí, pero en realidad eso es. Y el gran descubrimiento es, ¿te harías aliado conmigo para ponerle la madre al de allá? Por supuesto que sí. Y entonces ahí viene el tercer resorte. Si los de abajo nos unimos, le ponemos el de la madre al de arriba. Entonces, ¿cuál es el deseo del de abajo? Primero, no tener broncas con el de arriba. Primero. Segundo, si ya está en paz, trata de complacerlo. Si lo complaces, ya serás consentido y no corres peligro y tendrás dicha. Pero más allá, si aparte de complacerlo, logras chingártelo, llegarás arriba.
Entonces, ¿cuál es el sueño del de abajo? Tener en paz al de arriba, complacer al de arriba, chingarse al de arriba. ¿Cuál es la lógica del de arriba? Pues él sabe que vino de abajo. Tú sabe que hay gente que lo complace y le miente. No importa, se deja querer. Hay gente que se pone de tapete en búsqueda de que él le salpique, pues le salpica, ¿no? Y cuidado con que se agrupen los de abajo, porque entonces sí me chingan como yo chingué al de arriba. Entonces la lógica nacional, la lógica de nuestra cultura es el ciclo verde de la esperanza. ¿Qué espera el de abajo? Subir. ¿Qué espera el de arriba? No bajar. Y esos son las raíces de nuestro comportamiento. No importa quién esté arriba, no importa con quién te alíes. La lógica es no te vayas a pelear con el de arriba, primero. Segundo, complácelo. ¿Qué no ves que evitas el mal y te consigues el bien? Y tercero, si puedes, chingatelo. Eso está en nuestras raíces. Entonces, no Ujú, importa ujú. si el de arriba se llama A o B o C. Claro, hay un problema secundario, que este proceso automático en algunas personas necias puede tomar tiempo. Por eso, cuando llega un nuevo Tlatoani, pues hay el primero que va y se hinca y le dice a los demás, vénganse, hínquense, ¿no? Que no ven si no se ve enojar. Y siempre hay uno que pone en duda y dice, yo no. ¿Qué le dice el otro? No, cheche, no. Bájale, ¿no? Bájale. El, Bájale porque el, como Monreal el te otro, convierten en nada, ¿no? el otro le tomará tiempo, pero cuando se va dando cuenta de que ese de arriba sí está arriba, de que no está fácil que lo quite, de que los demás se le van hincando, entonces, ¿con quién se va a aliar? ¿No? Pues quietecito, quietecito, ¿no? Va y se forma en la fila de atrás y empieza la peregrinación, que es lo que hemos estado viendo con el Tlatuani del López Obrador. Claro. Él, De uno y del otro lado van y se le hincan. él pepenó a los primeros con la gran promesa. Si yo llego, nos chingamos al que está arriba y yo les voy a repartir. ¿Qué nos vas a repartir? Lo que haya. Si lo primero que hay es un cargo, te lo doy. Si lo segundo que hay es presupuesto para que tengas trabajo, te lo consigo. Y seguro del dinero que tienen guardado ahí, lo voy a repartir. Y entonces por eso, pues fue juntando. Una vez que llegó, ¿no? Lo de la cancelación del aeropuerto, pues es el acto magnífico de poder, que entiendan que ahora el de arriba soy yo. Y más vale que se alineen porque aquí junto conmigo están los libros que lo que les están diciendo en la imagen es que el que manda soy yo. Y ahí empezó el alineamiento. Y lo que hemos ido viendo con el tiempo es un alineamiento progresivo, Claro, claro. poquito a Sí, poquito. poquito a poquito. Pero además, esos fueron los primeros, los que dijeron, oye, ante el poder hay que someterse. Pero los últimos son los que en un principio se opusieron a él y ahora ya que llegó y se sentó en sus reales, pues hay que someterse, ¿no? Y ya están de senadores y de diputados y de gobernadores cuando antes eran de los contrarios. Piensa en esta frase tan mexicana que es la invitación, la fórmula de la convocatoria, ¿no? Bájale, bájale, ¿no? Es la fórmula, ¿no? Oye, ¿y por qué? Luego te digo, ¿no? Pero Sereno Moreno. bájale, bájale. ¿Qué no ves? Bájale, no seas impertinente, ¿no? Eso de oponerse, malo, ¿no? Bájale. Oye, pero es que yo, que no, sí, 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 pero bájale, ¿no? Luego te digo, luego te explico, luego te platico, ¿no? Y Ujú, entonces mm. un movimiento, digamos, es como una resaca, es la ola sobre el mar y luego la resaca, ¿no? Y paulatinamente va tomando su ritmo. Ya llevamos más de 6 años y lo estamos viendo. Bueno, por lo que me dices, pues ya llevamos más de 500 años, porque fue la colonia y luego el México independiente. Y lo que estamos viendo es la construcción de una nueva pirámide sobre todas las otras pirámides que ya habían. Y entonces lo que pasa es que cada quien que llega al trono, que es el quién,
el quién es el trono. Cada quien se reviste con los vestidos del trono, ¿no? Entonces va poniendo vestidos como yo estoy aquí porque me lo merezco, porque tengo este mérito y este mérito y este mérito y este mérito. Y entonces la gente va entendiendo y va acatando los méritos que el otro profiere. El gran Benito Juárez no llegó por elecciones, nunca se eligió. Nunca gobernó con la Constitución, siempre gobernó bajo condiciones de excepción. Pero eso no importa, porque hemos, digamos, construido la imagen del héroe, que es la otra parte. El Ujú, ujú. con una creencia no puede reconocer que lo que lo obligó a creer son razones de fuerza. Tiene que construir una leyenda que explique y justifique por qué es inteligente creer eso. Entonces tiene que construir el objeto. Oye, ¿por qué le pones alcohol a la nalga al que vas a inyectar? No, no crees que porque estoy loco. Lo que pasa es que desinfecta. Oye, como te decía el otro día, ¿de verdad desinfecta? No. Pero no me digas que no es una buena razón. Y si el otro no sabe que no desinfecta, pues tú quedas muy bien cuando le explicas que tú tienes un saber que él no tiene, mediante el cual tú sabes que el alcohol desinfecta, cosa que él ignora. Por tanto, tú eres superior y tu creencia es una creencia ilustrada y superior frente a este réprobo que no sabe que el alcohol desinfecta. Ese es el proceso de evangelización. Ahora, regresando digo, no nos hemos salido de él, pero regresando a nuestro tema, no es que dejemos de creer en algo y creamos algo diferente. Es la misma creencia con diferentes nombres, pero creemos en ese poder omnímodo, salvador, terrible, al que hay que someterse, y si podemos, nos lo chingamos. Pero mientras son peras, son manzanas, es la misma creencia. Tú quietecito. Tú quietecito. Finalmente la creencia es no te metas con el poder a no ser que te lo puedas chingar. Mientras Y no, es un poder que a final de cuentas lo vemos como algo que no es mundano, no es producto de nuestra voluntad y un ser igual que nosotros al que elegimos para que nos gobierne. No, es un personaje que adquiere toda eh, esa magia de la cabeza tolteca. pero ahí hay una cosa importante. No es lo mismo que efectivamente el poder tenga todas esas virtudes y en especial quien ocupe el poder, ¿no? Porque entonces sería la persona va reconociendo lo que sí es cierto. La persona tiene poderes. Y no es más bien al revés. Tú empiezas creyendo y otorgando tu comportamiento crédulo ante quien ocupe el poder. Pero ahora tú tienes que justificarte ante ti mismo y ante los demás. Si alguien te dijera, ¿y por qué crees en él? Pues no vas a decir porque le tengo miedo. No. Entonces tienes que elaborar una creencia que te justifique. Pues ¿qué no ves que él tiene esto y esto y esto y esto? Entonces, lejos de ser yo el débil que me hinco sin razón, soy la persona ilustrada que reconozco esto y entonces entenderás por qué lo admiro. Entonces, es una justificación tras otra. ¿Por qué se le teme al poder? Porque puede. Todo lo bueno y todo lo malo. Hasta ahí. Ahora, ¿cómo le haces para explicarte a ti mismo y explicarle a los demás ese comportamiento tan obsecuente? Bueno, si tienes confianza, le dices, ¿cómo que por qué, compadre? ¿No? Pues que no ves que nos puede chingar y por otro lado nos puede dar todo. Si le tienes confianza, eres sincero y cantas la verdad. Es por esto. Si tienes que hacerlo en pública, pues esa justificación es muy, digamos, muy salvaje y muy poco juiciosa. Entonces tienes que razonarlo, Y te hace quedar mal. claro. Entonces tienes que tener una razonabilidad. Es la ideología, ¿no? Que Exacto. revistes de una idea grandilocuente, en el fondo algo que no es ni siquiera una idea, ¿no?
Y el otro, el que accedió a ocupar el poder, señala, ¿no?, las ideas, ¿no?, sobre las cuales los otros pueden bordar para adorarlo. Andrés Manuel, ustedes no lo van a creer, pero yo represento a Dios. Entonces, bórdenle por ahí y encontrarán que sí. Por otro lado, yo no busco el poder por el poder. No, no, no. Si quieren, búsquenle por ahí y verán que sí. Por otro lado, yo vivo con 200 pesos. Yo no, claro. Y no, no miento, no traiciono, no robo. búsquenle por ahí. Y los otros dóciles, pues por ahí le buscan, ¿no? Claro. Pero hablando de estas cosas, hay un detalle que me parece importante y es que ese comportamiento que es temeroso y conquistador de que o que no ocupe el poder, ¿no?, es una suerte de un comportamiento frente a un tótem. El que permanece es el cargo, el que permanece es la pirámide. Cambia el que trepa la pirámide vestido de tlatoani, ¿no? Pero lo que permanece es eso, el poder. Si saltamos de América a Europa y a la cultura, digamos, helénica y socrática, pues estamos hablando del mistos, es decir, eso que es el misterio, lo Ujú. misterioso, ¿no? El origen de todo, el verbo, Dios, Soy el que soy. Sí. mistos, el inaudito, el increíble, el poderoso, el que es todo, lo puede todo, reviste todo, cambia todo, sostiene todo, justifica o derriba todo, es capaz de crear y de acabar todo. ¿Y quién es ese? El mistos, el misterioso, el misterio. Porque ciertamente nunca hemos conocido, ningún ser humano ha conocido a otro que concite ese poder en él. Esa es Ujú. una creencia, la creencia de que existe un ser que tiene todo. Entonces, Ahorita que, acá o para pedirle que no te haga o para pedirle que te dé. claro, ahorita que te escucho me acuerdo de Albert Speer, el arquitecto de Hitler, que hacía unos grandes escenarios. Y él lo que decía es, ese que aparezca ahí, ¿no? Un, un presidium lleno de banderas y de suásticas y de águilas, ¿no? Ese que aparezca ahí, que era el mensaje que él quería dar como arquitecto, es el que manda. A ver, ahora, mi Pepe, yo quisiera preguntarte otra cosa, porque esta creencia en el poder más que en la persona tiene un ciclo. Nosotros nos entregamos al primero que pasa por la calle y le damos toda nuestra fe, sea Peña, sea López, sea Fox, eh, sea Claudia, ¿no? Pero al final del sexenio, salvo ciertas excepciones y manejos extraordinarios de la percepción del, de la opinión pública, la mayoría de nuestros presidentes terminan odiados. ¿Sí? Entonces es como un ciclo de le creo y le entrego toda mi confianza y luego reniego de él y quiero que se muera y salto al nuevo. Entonces decían, Enrique, te quiero en mi colchón, Enrique Bombón, te quiero en mi colchón. Y ¿Eh? luego decían, muérete, ¿no? Muérete, ¿Eh? corrupto. Y se entregaron a López Obrador. Quizás López haya roto ese maleficio. No creo que por mucho tiempo, pero bueno, lo logró romper porque no terminó con unos niveles de reprobación muy altos. Pero si vemos la historia del presidencialismo mexicano en el siglo XX, ¿no? Pues no hubo un solo presidente que no hubiese llegado como Dios y hubiese salido como demonio.
Pero lo curioso es que teníamos que matar al Dios para irnos al otro Dios. Pareciera una especie del tiempo cíclico de los aztecas. Cada 52 años tenía que nacer un nuevo sol. Pues nosotros lo redujimos a un sexenio y cada 6 años tenía que nacer un nuevo sol, pero para que naciera un nuevo sol teníamos que matar al viejo sol. ¿Cómo explicar que siga la creencia en ese poder, pero que sin embargo podamos ir cambiando de soles y de personajes y de dioses sexenio con sexenio? Yo creo que tocas un tema por demás interesante y yo creo que este tema es realmente el desideratum de la cuarta transformación. Don Daniel José Villegas, que de manera pícara revisó y analizó el sistema político mexicano, advertía que había habido la gracia, el talento, la casualidad de encontrar una fórmula. La fórmula es: los poderosos nos sentamos aquí y decidimos quién sigue. Y entonces lo nombramos, nosotros le conseguimos los votos y llega. Conforme va terminando, pues los que estén sentados en esta silla se van dando cuenta que de lo que hizo el otro resultó bueno y que resultó perjudicial. Entonces nos volvemos a sentar y decidimos ahora quién. Y entonces, haciendo acopio de esto, no funcionó muy bien. Entonces el próximo dirá que por aquí no. Esto funciona bien, entonces el próximo dirá que va a seguir por aquí. O sea, ya tenemos la fórmula. Y la fórmula es compensar para permanecer. Ahora hay que escoger al personaje. El otro era alto, voy a decir una estupidez, necesitamos un chaparro. El otro era muy viajador, ahora necesitamos un muy, digamos, muy de su casa, muy casero, ¿no? Y el asunto era, cada ciclo te permitía, ofreciendo un cambio, mejorar y al mismo tiempo erradicar lo que no había gozado de buena fama. Eso permitió este ciclo cercenal o sexenal, que como él llamaba, era un régimen hereditario, pero cruzado, porque no heredas al hijo, sino al que está allá. Y entonces así va Ujú. viendo. Funcionó, funcionó a tal punto que llegó a convertirse en una suerte hasta de deporte nacional, adivinar quién iba a ser. Ujú, ujú. Y entonces, ¿de dónde viene la figura del tapado? Pues de los volados. Se echa el volado y se tapa, porque la suerte está aquí, aquí. Y funcionó. Lo que López Obrador ha querido hacer es derivado de su propio discurso. Su discurso fue: todos los demás, el PRI primero, se pudrió durante muchos años y eso obligó a que creciera la oposición. Por eso llegó el PAN. En el camino surgió la izquierda, pero nos robaron la elección. Pero bueno, llegó el PAN y vean, pues igual, entonces el PRIAN. Y luego la izquierda, de donde yo provengo, pues también se alió con estos. Entonces es el PRIANTR, ¿no? Esto quiere decir, todos los demás no son la solución. La solución, como diría Hegel, es la negación. Soy yo que no soy ninguno de esos. Con lo cual, él mismo se encerró en la opción única, solo nosotros. Al decir solo nosotros, él cierra la puerta de lo otro. Entonces condena a los suyos a ser los mismos. Tiene lógica. Si él mismo dijo que no había solución alternativa, pues tiene que estar en ella. Después su sexenio realmente destrozó a la oposición, porque aparte que le ganó rumbosamente, la oposición se metió debajo de la cama, los insultó, les dijo, y no hubo nadie que le dijera espérate, nadie. Entonces lo que no perdieron en votos, los perdieron en imagen. Y entonces nos fuimos quedando. Hubo la sensación de que la intermedia, la oposición, podría reflotar, pero ya vimos que no.
Y luego Andrés Manuel, muy en su línea, organizó una elección que no era elección. Primero, es cierto que del mismo modo del tapado, la sucesora salió del mismo partido, ¿sí? Pero ni siquiera de un equilibrio de fuerzas, sino de él, no más de él. Entonces ella es la heredera. El discurso tiene que ser, si el discurso fuera, hay cosas que corregir, esto implicaría, hay cosas que estuvieron mal, y si el discurso fue, nosotros personificamos al bien absoluto, nosotros no robamos, no mentimos, no traicionamos, y somos la viva y verdadera expresión del alma de México. Pues con eso Somos el pueblo. se está cerrando la puerta a toda alteridad. Oye, sí, Ujú. no, ya te dije, no. Lo que no somos nosotros estamos mal. Entonces, con ella la condenó, con eso la condenó a su sucesora a una continuación sin posible variabilidad del discurso. Ella no se puede apartar. Por eso ella no puede reconocer que fue un error el tren o que fue un error la política petrolera o que fue un mal nombramiento tal o cual, porque sería aceptar, pues ahora sí que en lenguaje teológico, pues no son vírgenes, cometieron pecado. Sería aceptar que dentro Sí, sí, de quien habita el mal. No pueden, no pueden, lógicamente no pueden, porque si lo hicieran, automáticamente alguien podría decir, bueno, vaya, hasta que reconocen que algo estuvo mal. Pero si ya reconocen, pues entonces tienen que resolver que A, que B, que C. Sería abrir la puerta. Por esa es la primera razón por la que no pueden quitar a Rocha. Esa es la primera, ¿no? No pueden aceptar que un exgobernador quede fuera. Por eso en cuanto salen los vuelven a trepar, ¿no? No vaya a ser que éste se sienta ofendido y quién sabe qué diga. Y aunque no dijera nada, la pregunta va a ser ¿por qué lo sacaron? porque lo claro, sí. Es un reconocimiento. Claro, en el caso de Rocha hay otras razones, ¿no? Que el compañero Rocha Claro. está metido y sabe cosas. Pero la primera es, ellos no pueden aceptar variación de su discurso, ¿no? Con lo cual, ¿no? Se cierra la posibilidad que tú mencionabas, que es el renacer de la esperanza amparado en El, la edad de la persona y del discurso, ¿no? claro. El nuevo sol. Entonces, No puede haber un nuevo sol. Tiene que ser una, un vicariato el, del viejo el sol. segundo, el tercero, el cuarto piso, ¿no? Me pregunto si vamos a llegar al Roof Garden. Pero en cualquier lado, esa cerrazón a la variabilidad sí introduce un Un reto cambio. político mexicano, ¿no? Podrás Claro. vivir sin variabilidad, podrán sobrevivir en el poder sin ajustar el discurso, ¿no? Ni cambiar la fisonomía y el perfil de la persona, podrán. Yo pienso que no, Que pero no. yo pienso Porque a final de cuentas mi Pepe es endogámico, por un lado, y por otro, no te deja la posibilidad de renovar cuadros. Esa posibilidad que se dio con el PRI, ¿no? De que la gente pudiera realmente escalar de abajo para arriba. Aquí está copado, somos los mismos y somos muy buenos y no tenemos errores. ellos los que están en la cúpula sienten que esa cerrazón es su garantía de continuidad. Yo creo Ujú, que ujú. noches hacen la lista de turnos, ¿no? Entonces voy primero, no ponme a mí primero porque tengo más edad. No, ahora ponme a mí primero. Bueno, así, entonces van revisando la quiniela de la lista. Pero más allá de esta situación, yo creo que esto sí toca este esquema de creencias, porque volvamos, el que está arriba es capaz de producir mal y de producir bien. Por lo primero, le temo y lo odio. Por lo segundo, lo cultivo y me le hinco. Ok. Ujú, La ujú. variabilidad permitía desahogar y encontrar un cauce para el mal. ¿Qué tal te fue a ti con este? Mal. ¿Te gustaría que regrese? No, no. Qué bueno, porque fíjate que el otro es diferente. Él no es malo. Él no te va a hacer el mal.
ese mal que has sufrido se acabó. A ti te fue bien, sí. Uy, con el nuevo te va a ir mejor, porque es diferente. La diferencia le daba una apertura lógica al discurso. Lógica al discurso. Claro, además lo aireaba, le daba esperanza, le daba un giro. Voy a saltar a una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Dicen los que saben de publicidad, yo no, que quizá no el primero, pero uno de los grandes autores o descubridores de la publicidad fue un señor que casualmente era yerno de Freud. Casualmente. Mira, Entonces, en su momento, la industria producía y producía. La cuestión de producción estaba saldada, la revolución industrial. Pero el problema es tú produces para vender. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a vender todo lo que producimos? Si no nos vamos a quedar con los almacenes llenos. Eso hizo que surgieran dos cosas. Uno, la publicidad. Si quieren, yo invento la fórmula de vender para que la gente compre. Ah, pues órale, ponte a trabajar. Y la otra es, y si la gente que quiere comprar no tiene dinero, entonces apareció otro que se llama el crédito. Yo resuelvo ese problema. Por tanto, la industria tiene sus dos grandes auxiliares. Tú haces que la gente compre y tú haces que la gente compre aunque no tenga dinero. Los que saben de eso dicen que el primer gran autor en lo primero fue este señor yerno de Freud, que inventó la publicidad de cómo convencer a la gente. Primero, cómo informarle que hay cosas que se venden, cómo informarle que son cosas maravillosas, que son cosas útiles, que son cosas baratas, cómo antojarlo, cómo llevar al cliente hasta que compre, ¿no? Entonces, pues, él fue objeto de grandes reconocimientos por sus ideas. Ahí detallan cuáles son sus ideas. Pero dice esta historia que este mismo señor en 1912 publicó o dijo un discurso donde parecía reconocer un callejón sin salida. Y las palabras que recuerdan de él son más o menos estas, ¿no? Con lo que hemos hecho e inventado, hemos logrado vender mucho. El problema es que el que compró ya no quiere comprar. Y entonces fuimos tan eficaces en llevarlo a comprar que compraron. El problema es que la industria sigue produciendo y ahora qué vamos a hacer para que sí. compró siga comprando. Y entonces dicen que ahí vino ahora sí que el segundo piso de la publicidad, que es la novedad. Es que esto es mejor. ¿Tenías el otro? ¿Te salió bueno? Bueno, pues esto es mejor. ¿Tenías el otro? ¿Te costó caro? Bueno, pues este es más barato. ¿Tenías el otro y te salió bonito? Este es más bonito. Más bonito. Entonces, este tiene que tener algo que no tenía el otro, para que tenga el atractivo y la gente no solo compre, sino siga comprando. Somos todos testigos de que somos esos, ¿no? Sí, sí, sí. Nadie que compró el iPhone 1, ¿no? Sigue usando el iPhone 1. El iPhone 1. Ya vamos en el 16, creo, ¿no? Y el anuncio es ese. Este tiene no dos, tres cámaras, ¿no? Y este se calienta, pero poquito. Y este, no, lo que tú decías de este sistema para comunicarnos, ¿no? Hay descubrimientos. ¿Y cuál es la oferta? Es que este es mejor que el otro, ¿no? Más barato, más potente, más poderoso, más capaz. Entonces, el problema de este discurso de la transformación es que su lógica lo cierra a la variación. Y entonces yo creo que están realmente encarcelados ahí. Ponte a pensar ahorita, si no tuvieran el problema de deshacerse de aquel que les causa problemas, les ayudaría, ¿no? Porque ahora pues tuvieron que mantener a Cuauhtémoc, el gobernador. Contra viento y marea. Y Rutilo, y Rocha, Son, y Citlali. obviamente les cuesta, pero hasta ahorita Mucho. piensan que les cuesta menos que quitarlo. ¿Quién cerró el discurso? Andrés Manuel. Ahora, el cerrar el discurso es peligrosísimo, peligrosísimo, ¿no? En la historia de la filosofía y de la humanidad,
No pocos han experimentado el gran problema de tener discursos cerrados. La iglesia, Fukuyama con el fin de la historia, ¿no? Pues ya pasaron 20 años, ya ahí seguimos. la iglesia, ¿no? Para poner el primero, ¿no? Sí, En en esta oblea de pan está el cuerpo de Cristo. Y es la verdad, y el Papa no se equivoca. Y en este vino está la sangre. Bueno, por mucho tiempo a nadie se le ocurrió cuestionar eso. Pero llega el momento en que empezaron a ver cómo una persona puede estar en una oblea de pan. A ver, explíquenme, ¿no? ¿Y cómo puede estar en un trago de vino? Y si está y se lo dan de comunión aquí, ¿cómo puede estar en todos lados, no? Pregunta tonta e ingenua, pero empezó a calar. Y entonces la iglesia se empezó a empezar un problema. ¿Qué decimos? ¿Cómo salimos de esta trampa en la que nos metimos? Hay personas que han estudiado la forma como esos discursos abren la puerta para salirse. Y el título que le ponen a esto le llaman vaciamiento de contenido, ¿no? Entonces el vaciamiento es, a ver, permítame aclararte, ¿no? Es cierto que el cuerpo de Cristo está, pero en una forma simbólica, ¿ya me entendiste? Resuelto el problema. No quisimos decir que estaba de manera física. física y material. Si tú le quitas eso, ya acabé. No, bueno, pues sí. Y entonces le van quitando. ¿Cuál es el destino del que le va quitando? Llega un momento en que tiene que decir, bueno, la verdad, pues tienes razón, ¿no? Pues sí. Lo que dijimos, pues no es cierto. Pero claro, el proceso de irle quitando toma tiempo y te da sobrevida. Si los transformadores tuvieran el chance de tener el discurso abierto, podrían decir, bueno, nosotros no mentimos, no robamos, no traicionamos en general, pero hay malos elementos que sí lo hacen, ¿no? Ujú. Y este es uno de ellos y por eso lo vamos a sacar. Pero eso les cuesta un trabajo ahorita porque están en la fase teológica. Ellos no se pueden apartar de la palabra de su Mesías. Y no apartarse de la palabra les empieza a costar. Claro. Bueno, eso a final de cuentas nos abre una vertiente muy interesante porque ya no es la creencia en el poder omnímodo, sino que nos empieza a cuestionar la creencia en las cuentas del molino o en las piedras del molino con las que nos han hecho comulgar. Pero en fin, mi querido Pepe, se nos ha agotado el tiempo. Ahí Creo que avanzamos mucho, seguimos en la milpa. seguimos en la milpa y bueno, y además estamos en un momento crucial para México. A mí ya no es parte del tema, pero lo comento. Me llama mucho la atención de que el discurso sea de que vencimos a Trump en una llamada y que tenemos a la presidenta, que Juana de Arco, presidente, a la presidente, que Juana de Arco pues, es una pastilla de clorato, ¿no? Patriótica, contundente, defensiva, valiente, y volteas y dices, bueno, pero ¿cuál fue el triunfo? ¿30 días más? Pues nada más pues, puso 30 días, ¿no? Pero además nos costó 10,000 soldados en la frontera y muchas cosas más, que no es el caso, ¿no? Pero yo sí creo que se va agotando el discurso y se va agotando esta cabeza olmeca que antes era impenetrable y que hoy empezamos a ver como que pues está medio hueca, ¿no? Y además es muy de la zona. Pues sí, yo coincido contigo en que este proceso, no porque lo estemos diciendo nosotros, sino porque la historia muestra que los discursos se gastan y se gastan, y aquí otra cuestión de carácter lógico, porque contra la creencia que durante muchos siglos hubo de que la verdad es una cosa, de que es una propiedad de las cosas, hay cosas verdaderas, pues la ciencia ha mostrado que la verdad es una propiedad de las frases. Entonces la frase
ahorita tú y yo estamos transmitiendo por este sistema, es verdadera porque ahorita es cierto que lo estamos haciendo. Pero si 2 horas después alguien dice, ahorita están grabando la misma frase, entonces será falsa, porque ya no está ocurriendo. Habría que cambiar el Ujú. tipo del verbo, grabaron. Bueno, entonces, las frases por momentos pueden tener propiedad de verdad porque coinciden con los hechos. Como los hechos se mueven, es muy difícil que la verdad de una frase permanezca inalterable. Alguien calculó que si dividimos la circunferencia de un círculo, ¿no?, entre el radio, el resultado es 3.14, ¿no? Y entonces apareció el número pi. Nadie lo cuestionó. Todo el mundo que reproducía la operación obtenía lo mismo. Pero aparecieron las computadoras de 8 dígitos, ¿no? Entonces alguien dijo, no, no es 3.1416, es 3.14168924 151, ¿no? Ya van como en 1000, ¿no? Entonces le corrigió Al la, infinito. ¿no? Pero ¿qué es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Cambio, ¿no? En principio, hasta los 4 dígitos es 1416, pero 1416 impreciso. Hoy podemos aspirar a más precisión, ¿no? Alguien dijo que la luz viajaba a tal velocidad. Hoy ya sabemos que no es así, ¿no? Fue un buen comienzo, pero hay una cosa que se llama el progreso del conocimiento, que Claro. todas las frases van desgastando. Esto quiere decir, la verdad no existe. La verdad no es lo que vamos descubriendo y le vamos dando la confianza de que hasta hoy eso parece Hoy, tener apoyo, pero habrá que revisar. No, sin duda claro. se les va a gastar. Pero curiosamente, para terminar de una manera como los cuentos de Teópolito, en ese vigor del discurso, ¿no?, de que somos los únicos y esa es la única verdad, selló su suerte porque cerró el discurso. Entonces, solo ellos, solo lo que ellos dicen, solo lo que ellos hacen. Bastará con que el tiempo pase para que esas afirmaciones empiecen a quedarse cortas. Oye, esto que tú dijiste, pues no resultó así. Y este que tú escogiste no resultó como dijiste. Y esto que tú prometiste, pues no resultó así. Y la evidencia se va a ir juntando, ¿no? Claro. Obviamente para ellos eso representa un reto y una preocupación, ¿no? Ujú, Que ujú. nadie levante el tapete, que nadie salga con que vamos a precisar, que nadie quiera saber más allá de lo que ellos dicen, porque ellos son conscientes de que la problemática para ellos se va a ir poniendo más difícil. ¿Cómo sostener 1, 2, 3, 4, 5 rochas? ¿Cómo? La verdad deviene en el devenir. Y cuando queremos congelar la verdad, pues la convertimos en un sepulcro, la convertimos en una piedra, ¿no? La, la, la paramos en el tiempo. Y estorba. Cuando la verdad es el devenir, ¿no? Pues para ellos ese va a ser su coco. Yo creo que más de uno ya se Eh, debe dar cuenta, ¿no?, de que es una debilidad. El compañero Marcelo, por ejemplo, ¿no? eh, El compañero Marcelo ha hecho, ya no digo cuántos, pero varios osos en los pasados tiempos recientes, ¿no? Y él se siente y se acomoda, ¿no? Como que no vean, no vean, ¿no? sí, Pero sí, la gente se acuerda. Ese que ahora se sienta y canta loas es el mismo que dijo lo que dijo de Claudia entonces cuando hace tiempo. Pues sí, pero ¿cómo? Y ese Monreal es el mismo que dijo, sí, pero ¿cómo? y Adán Augusto, Y ese de Adán Augusto, ¿no? Y ahora resulta que se acaba de casar el hijo menor en una boda de 20 millones, ¿no? ¿Y cómo? Todos esos hechos, si ellos fueran suficientemente disciplinados para impedir que los hechos ocurrieran, y aún así se les escaparían. Pero en el ánimo en el que están, no cuidan los detalles. Entonces ellos claro. nos contribuyen, ¿no?, a que se les salga el fondo, como decimos vulgarmente. Y va a Sí, llegar sí, un sí. momento en el que más allá de verle las campanitas del fondo, pues se le van a empezar a ver los calzones. Sí.
si es que traen. Oye, mi querido Pepe, la verdad es que el gran pecado está en haberle puesto número a la transformación, porque la transformación es permanente. No hay una, dos, tres, cuatro, no. La transformación es el devenir y devenimos todos los seres humanos, ¿no? Pues Pero en sí, fin, pero si ahí me permites, una de las, sí, una de las grandes cosas, una de las razones por las cuales saber es algo útil, es porque te permite evitar hacer pendejadas. Entonces, si tú sabes que las puertas se abren en un sentido, eso te ayuda a no tropezar con las puertas. Si tú te enteras de que el agua en el piso te permite resbalar, pues te vas con cuidadito, ¿no? Entonces, las razones es, más allá de razones filosóficas, ¿por qué es útil saber? Porque te permite evitar hacer pendejadas. pendejadas. Pero hay que descubrir que saber es útil. Ujú. Y el que no sabe Y que es hay, útil, pues no se interesa por saber. claro, Cree que se pero además, sabe. esto implica una humildad de aceptar que somos capaces de hacer pendejadas y para no hacerlas tenemos que saber. Pues sí, Pero pero cuando creemos que sabemos todo, pues arráncate. y más allá, cuando creemos que saber no importa. Eso es lo que es genial. No, no, saber no importa más la lealtad que saber. ¿No? ¿Está bien? Está ¿No? bien, está bien. ¿Para qué vamos a discutir? Nada más dale tiempo, ¿no? Nada más dale tiempo. Es la leniatización del ¡Ah! país, mi querido Pepe. Bueno, siempre es un placer. Una nueva, Amigos, muchas gracias. igualmente, Perdón. un abrazo. No, un abrazote, Pepe, como siempre. Es un placer y un gusto, una Igualmente, amistad extraordinaria. igualmente. Y amigos, les agradecemos que nos acompañen, les agradecemos todos sus comentarios, estaremos atentos a ellos y como siempre, les abrazamos y los esperamos en el próximo Pepe y Luis. Muchas gracias.